El presidente Gustavo Petro volvió a estar en el centro de la polémica tras un mensaje publicado en su cuenta de X el lunes 13 de octubre, en el que se refirió al caso del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, actual presidente de la Corte Constitucional, quien enfrenta una controversia personal por un presunto hijo no reconocido. El mandatario, con su estilo directo y provocador, no dudó en lanzar una crítica que rápidamente se viralizó y generó reacciones en todos los sectores políticos y judiciales del país. Petro, sin mencionar directamente el nombre del magistrado en su primer mensaje, se refirió al tema de la paternidad y la ética en el ejercicio de la justicia, insinuando que quien no cumple con sus deberes como padre difícilmente puede tener la autoridad moral para dirigir una institución que vela por los derechos fundamentales de los colombianos. La publicación, cargada de ironía y tono moral, fue interpretada por la mayoría como una alusión directa a Ibáñez, quien atraviesa un proceso judicial donde se le exige reconocer a un hombre que asegura ser su hijo biológico. El mensaje del presidente fue breve, pero contundente, y bastó para desatar una ola de comentarios. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de críticas, memes y debates sobre la pertinencia de que Petro opinara públicamente sobre un asunto de la vida privada de un magistrado. Sin embargo, el presidente fue más allá y aprovechó el tema para reflexionar, según sus propias palabras, sobre la coherencia que debe tener quien imparte justicia con su comportamiento personal. Su declaración fue interpretada como una lección de paternidad y moral dirigida a Ibáñez, especialmente porque el caso del magistrado ha generado una gran controversia en el ámbito judicial y mediático. La historia detrás del magistrado Jorge Enrique Ibáñez es compleja. De acuerdo con las versiones conocidas hasta el momento, el jurista enfrenta una demanda de filiación en la que un hombre reclama ser reconocido como su hijo biológico. El proceso ha avanzado en los tribunales, y los abogados del demandante insisten en que existen pruebas genéticas y testimonios que sustentan la relación biológica. Este caso, que inicialmente se mantuvo en reserva, saltó a la luz pública después de que medios de comunicación nacionales revelaran detalles del expediente y de la supuesta negativa del magistrado a asumir la paternidad. Para muchos observadores, el tema pone en entredicho la imagen de integridad y moralidad que debe acompañar a un funcionario de tan alta investidura. Petro, que ha tenido frecuentes choques con distintos sectores del Poder Judicial, aprovechó la coyuntura para insistir en la necesidad de una ética coherente en las instituciones del Estado. En su mensaje, el mandatario afirmó que, quien no reconoce a su propio hijo no puede tener la autoridad moral para decidir sobre los derechos de los demás. Estas palabras fueron interpretadas como una crítica directa al presidente de la Corte Constitucional y, al mismo tiempo, como una forma de poner sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad personal y pública de los magistrados. Algunos analistas consideraron que el comentario tenía un trasfondo político, dado que Ibáñez ha sido una figura clave en decisiones recientes que han limitado algunos proyectos del gobierno. El comentario del presidente no pasó inadvertido entre los opositores, quienes lo acusaron de entrometerse en asuntos personales y de intentar desprestigiar a un alto funcionario judicial por motivos políticos. Algunos senadores y representantes de partidos de oposición aseguraron que el mandatario estaba utilizando su posición para ejercer presión sobre la Corte, una institución que en los últimos meses ha emitido fallos contrarios a las reformas impulsadas por el Ejecutivo. Petro no respeta la independencia de los poderes. Pretende deslegitimar a la Corte con ataques personales, afirmó un congresista del Centro Democrático, mientras otros dirigentes señalaron que el presidente estaba aprovechando el escándalo para distraer la atención de los problemas económicos y de seguridad del país. Por su parte, sectores cercanos al presidente defendieron su postura, argumentando que Petro no hizo más que expresar una reflexión ética y que cualquier funcionario público debe ser ejemplo de coherencia. Desde el entorno de la presidencia se insistió en que el mandatario no violó la privacidad de nadie, sino que opinó sobre un tema que tiene relevancia pública debido al cargo del magistrado. No se trata de una cuestión íntima, sino de un asunto de transparencia moral. Los jueces que deciden sobre la vida de millones deben ser los primeros en cumplir con sus deberes humanos, señaló un funcionario cercano al Palacio de Nariño. El caso de Ibáñez, entre tanto, sigue avanzando en los despachos judiciales. Los abogados del presunto hijo aseguran que existen pruebas suficientes para demostrar la filiación, y que la negativa del magistrado solo prolonga un sufrimiento innecesario. La demanda busca no solo el reconocimiento legal, sino también la reparación simbólica que implica que el presidente de la Corte Constitucional reconozca públicamente a su hijo. En los medios, el tema ha sido ampliamente discutido, y muchos ciudadanos han manifestado su indignación por la situación. En redes sociales, algunos usuarios se preguntan cómo alguien que preside el órgano encargado de proteger los derechos de los niños y las familias puede negarse a reconocer a su propio hijo. En medio de esta controversia, Gustavo Petro ha aprovechado el caso para reforzar su discurso sobre la necesidad de una moral pública más coherente. En varios mensajes posteriores,
el mandatario insistió en que los colombianos deben exigir a sus dirigentes, jueces y funcionarios un comportamiento ético que esté a la altura de sus responsabilidades. La verdadera autoridad moral se construye con el ejemplo, escribió en otro trino, lo que fue interpretado como una clara continuación de su mensaje anterior. El tono paternalista del presidente generó críticas y aplausos por igual. Algunos consideraron que estaba dando una lección de paternidad al magistrado, mientras otros lo acusaron de arrogancia y de utilizar los errores personales de otros para ganar ventaja política. Jorge Enrique Ibáñez, conocido por su trayectoria como jurista y académico, no se ha pronunciado directamente sobre las declaraciones del presidente, pero su equipo jurídico ha señalado que el caso está en curso y que se respetarán las decisiones judiciales. Desde la Corte Constitucional no se han emitido comunicados oficiales sobre el tema, aunque algunas fuentes internas aseguran que el ambiente dentro de la corporación se ha tornado tenso. La relación entre el gobierno y la Corte, ya de por sí complicada, podría deteriorarse aún más tras este episodio. El enfrentamiento simbólico entre Petro e Ibáñez es, en el fondo, un reflejo del pulso constante entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. El presidente, que ha sido crítico con lo que considera una élite judicial desconectada de la realidad social del país, ha protagonizado varios choques con magistrados y fiscales desde que asumió el poder. Este nuevo episodio, cargado de componentes personales y morales, eleva el nivel del conflicto y pone a prueba los límites del discurso presidencial. Aunque muchos ciudadanos respaldan el mensaje ético de Petro, otros advierten que su tono puede interpretarse como una intromisión indebida en la vida privada de los funcionarios y una forma de presionar indirectamente las decisiones judiciales. La controversia también ha reabierto el debate sobre la figura del presidente en las redes sociales. Petro, a diferencia de sus antecesores, utiliza constantemente su cuenta X para expresar opiniones personales, anunciar decisiones de gobierno y responder directamente a sus críticos. Su estilo comunicativo, más propio de un activista que de un jefe de Estado, ha generado tanto admiración como rechazo. Para sus seguidores, esta cercanía y franqueza lo hacen un líder auténtico; para sus detractores, representa una falta de prudencia y un irrespeto a las formas institucionales. El caso del magistrado Ibáñez es un nuevo ejemplo de cómo un solo mensaje puede alterar el equilibrio político y mediático del país. En los días posteriores a la publicación, varios analistas señalaron que el comentario del presidente también podría tener repercusiones jurídicas. Algunos expertos en derecho constitucional advirtieron que un jefe de Estado debe evitar pronunciarse sobre procesos judiciales en curso, especialmente cuando involucran a altos magistrados, ya que podría interpretarse como una forma de presión. Sin embargo, otros juristas sostienen que el presidente, como ciudadano, tiene derecho a opinar sobre temas éticos y de interés público, y que su mensaje no constituye una interferencia directa. La línea entre la opinión legítima y la intromisión política sigue siendo, en este caso, difusa. El caso también ha servido para que distintos sectores del país reflexionen sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y la importancia de la coherencia entre la vida privada y el desempeño institucional. En programas de opinión y debates televisivos, varios comentaristas coincidieron en que el escándalo pone de relieve la necesidad de que los magistrados y jueces mantengan una conducta ejemplar. Algunos incluso recordaron otros episodios en los que altos funcionarios del Estado se vieron envueltos en controversias personales que terminaron afectando la credibilidad de las instituciones. En este sentido, la crítica de Petro fue vista por algunos como un llamado necesario a la transparencia, aunque mal recibido por el tono personal que utilizó. Mientras tanto, en el entorno político, la oposición y el oficialismo continúan utilizando el caso para reforzar sus discursos. Los seguidores del presidente sostienen que Petro ha tenido el valor de decir lo que muchos piensan y que su mensaje apunta a una verdad incómoda: la falta de coherencia moral de ciertos sectores del poder. En contraste, los críticos aseguran que el mandatario ha cruzado una línea peligrosa y que su intervención debilita la independencia judicial. Entretanto, la ciudadanía observa con atención este nuevo capítulo del enfrentamiento entre el gobierno y la justicia, un conflicto que parece no tener fin y que se alimenta de episodios como este. El impacto mediático del comentario de Petro ha sido tal que incluso figuras del ámbito cultural y académico se han pronunciado. Algunos defendieron la libertad del presidente para expresar su opinión sobre un asunto de interés público, mientras otros le reprocharon la falta de prudencia. Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones, el mensaje volvió a poner en el centro del debate el tema de la responsabilidad ética de quienes ostentan poder. Para muchos colombianos, el gesto del presidente, aunque polémico, refleja un sentimiento generalizado de indignación frente a la doble moral de algunos dirigentes. El caso de Jorge Enrique Ibáñez continúa siendo una herida abierta para la Corte Constitucional y para la opinión pública. Mientras el proceso judicial avanza lentamente,
el país sigue atento a las consecuencias que pueda tener tanto en el terreno legal como en el político. Por ahora, el magistrado mantiene su cargo, pero la presión mediática y social podría incrementar en las próximas semanas. El presidente Petro, fiel a su estilo, parece decidido a no dejar pasar por alto el tema y a insistir en la coherencia moral de los altos funcionarios del Estado. El episodio refleja cómo en Colombia la frontera entre lo público y lo privado se difumina con facilidad cuando se trata de figuras de poder. El presidente, con su verbo punzante, ha vuelto a demostrar que no teme desafiar a las instituciones tradicionales y que su estrategia política incluye confrontar directamente a quienes considera incoherentes o moralmente cuestionables. El magistrado Ibáñez, por su parte, enfrenta una prueba personal y profesional que podría marcar su legado dentro de la justicia colombiana. Si el proceso de filiación confirma la paternidad, las repercusiones para su imagen serían inevitables, especialmente por la relevancia del cargo que ocupa. En definitiva, el comentario de Gustavo Petro no solo desató un escándalo político y mediático, sino que también abrió un debate más profundo sobre la integridad moral de los servidores públicos y la responsabilidad personal de quienes imparten justicia. En un país donde la confianza en las instituciones se encuentra en niveles bajos, este tipo de controversias alimentan la desconfianza ciudadana pero también revelan la urgencia de revisar los estándares éticos de quienes lideran los poderes del Estado. Y mientras el país sigue dividido entre quienes respaldan el tono moralizante del presidente y quienes lo acusan de injerencia indebida, lo cierto es que el tema ha vuelto a colocar en primer plano la tensión entre el poder político y el poder judicial. La figura del presidente de la Corte Constitucional se encuentra bajo la lupa, y cada paso que será observado con atención por una opinión pública cada vez más exigente. El caso continúa y promete seguir generando titulares, debates y reacciones. Si te interesa estar al tanto de las noticias más polémicas y los análisis más profundos sobre el poder en Colombia y el mundo, te invito a suscribirte a este canal y dejar tu comentario. Tu opinión es clave para seguir construyendo este espacio de reflexión y debate en Zona de Tensión.